Hay otras curiosidades que yo no quiero dejar pasar, que es la fuente del Paraguas. Esta historia a mí me llenó también mucho. ¿Por qué me llenó a mí mucho, personalmente? Como gaditano hablo, me llenó porque yo aquí he estado mil veces en la fuente del Paraguas. Y de eso que yo empiezo a hablar de la fuente y siempre digo lo mismo, que levante la mano, yo me juego lo que quiera, que no me voy a equivocar. No hay ni una sola persona ahora mismo aquí, ni una. Es una ironía mía, pero voy a arriesgarme. No hay ni una persona que no haya ido en un momento concreto determinado, por boda, por comunión, por pasear por el parque, que no haya ido a ver la fuente del Paraguas. Os reto a que levanten la mano que no haya ido. Nadie. Pero es que si hay 50 personas va a ser mal. ¿Qué pasa? Que la fuente del Paraguas a mí me ocurre de que cuando voy, yo ahora la veo de otra manera. Y así se me cae el teléfono cuando hablo de esto. Se me cae el teléfono. Porque, oye, Manuel, es que resulta que, ¿sabes una cosa? Que yo ahora voy por el parque, veo los niños del parque y lo veo de otra manera. Porque el gaditano hasta ahora estaba viendo una fuente decorativa que el ayuntamiento, para poner lo otro bonito que ellos, la colocó. Pues no, esto tiene una historia muy importante y muy bonita. Esto tiene una trascendencia internacional. Esto no es una fuente, hay 4 piedras puestas, no. Esto tiene una trascendencia internacional. Esto hay copias en París, en Rusia, en Alemania, en todos los países. Lo que sí con matices. Los matices son que, por ejemplo, aquí la tenemos con un paraguas. En Francia, por ejemplo, en el jardín botánico la tenemos con un 2 perros. Pero son los 2 mismos niños. Bueno, pues empiezo. Esta fuente viene a Cádiz procedente de la familia Aramburu. La familia de los Aramburu, ¿saben ustedes qué? La familia adinerada que había de la banca de Aramburu, situada la banca estaba situada en San Antonio, esta casa tan bonita, que por cierto, ir a visitarla porque hay actividades allí que están, la lleva mi amigo Sergio, que es un persona, así se puede decir, es una maravilla. Bueno, pues este hombre, pues yendo en un viaje de negocio por París, pues resulta que ve esa fuente, la ve, habla de ella, le encanta, dice, pues esta fuente no la llevo para acá, y se la trae para acá, y la monta en su domicilio. Y digo, esto sí lo voy a recargar, en su domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido historiadores que luego me han llamado por teléfono pidiéndome perdón. Yo esto lo grabé en el programa que yo hago en Onda Cádiz, lo grabé. Entonces hubo, no miento nombre, hubo 2 señores que dijeron, pues no, ahí no estuvo situada, eso allí no estuvo, porque yo recuerdo que estuvo en otro sitio, pues no señor, estuvo en la casa de los Aramburu, lo trajo la familia Aramburu. Allí estuvo una serie de años, hasta 1907, que se le casaba una sobrina a la familia Aramburu. Entonces este hombre, pues parece ser que iban a vivir con ellos, al mismo edificio, y quiso adecentar la casa, ponerla más lujosa, ponerla más bonita para la sobrina, para darle una sorpresa. Entonces se va a Italia y trae una maravillosa escalera que si habéis estado allí, eso es digno de ver, de mármol italiano traído precisamente de Génova para acá, para esa construcción de esa escalera. Pero ¿qué ocurre? Que donde iba ahí ubicada la escalera, estorbaba la ruina. Entonces se desmonta y se dona a la ciudadanía. Se lo donan a la ciudadanía, pero se lo dona la familia de los Aramburu. Entonces el ayuntamiento pues la coloca, no donde hoy la conocemos los gaditanos. Previamente estuvo colocada donde, yo creo que aquí casi todo Cádiz vamos a ver las aulas de los monos donde estaba y donde estaba lo que es las plantas y todo eso. Bueno, pegado a la puerta que da a Santa Bárbara, ahí es donde en su inicio se coloca. Pero ya en el 1960, justo
con una pequeña remodelación que se le hace al parque de Genuet, pues se coge y se ubica donde ya hoy la tenemos. Eso en principio, pero la historia verdadera, que a mí me maravilló, que a mí me gustó, aunque es trágica, es que eso existió realmente. Ese niño se llama Pablo y la niña Virginia se enamoraron perdidamente desde pequeño, hasta hacerse ya adultos. Entonces, era un amor apasionado entre los dos. Y ya siendo adultos, pues hacen un viaje. Hacen un crucero, un viajito, y en el barco Gerán, y naufragan y fallecen. Fallecen los dos. Uno aparece por una isla, el otro aparece al cabo del tiempo por otra. Esta historia está basada en unos hechos reales, que escribe precisamente, que lleva el nombre, Gerán, que la escribe en 1787, basado en unos hechos reales que ocurrieron en 1744. Esta es la historia un poquito de lo que es la Fuente del Paraguas. Yo creo que ahora cuando vayan, el que no anteriormente no supiera la historia, cuando vaya lo van a ver de otra manera.
dicho esto también, tuve una polémica con Ronda, porque una persona, un guía de allí, empezó a decir que la primera plaza de toros de toda España era precisamente la de Ronda. Yo creo que aquel día venías tú, ¿no, Pepe? A Ronda, ¿no? ¿Tú no venías aquel día a Ronda? A Ronda. Cuando... Bueno, entonces yo como no iba, yo llevaba al grupo, pero yo no llevaba el guía que iba a explicar la plaza de toros de Ronda, era el de él. Yo me mantuve al margen, bueno, pero esta señorita, que era una señorita, empezó casi a desprestigiar la plaza de toros y la historia del toreo en Cádiz, cuando eso no cabe en ninguna discusión. Aquí hemos sido pioneros en el toreo, en morir un torero por hasta de toro, en salir a hombro de una plaza de toro. Hemos sido pioneros en todo el toreo. Pero claro, esta señora nos comentaba de que la primera plaza de toros de toda España era la de Ronda, a la cual ya de tanto insistir tal, la llamé aparte, para que evidentemente a mí no me gusta que nadie me diga en público, oye, pues hablar conmigo, ya llegaremos a un acuerdo, no. Entonces yo, educadamente, la llamé aparte y le dije, está usted equivocado, que yo estoy equivocado, esto no es así. Hombre, no me engañe usted, yo tengo un grupo de 50 personas, no quiero que se me vayan a engañar. Sinceramente, esto no es así. Mire usted, la primera plaza del toro de toda España no es la de Ronda, pero le voy a añadir un poquito más. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y se quedó. Era un poema la cara de la mujer. Le digo, mire usted, la primera plaza de toro de Cádiz, de España, que fue en Berja, Salamanca, 1714. La segunda, Campofrío, 1716. La tercera, en Cádiz, 1617, la de Zarroque. La cuarta, pues mire usted, la de Sevilla, que fue en 1733. Y ya la cuarta fue la de Madrid, 1743, un solo 10 años de la de Sevilla. Y ahora es la de Ronda, mire usted, la de Ronda de 1754. Ahora, si usted me dice a mí que la plaza de toros de Ronda como caballería real era la primera, le digo que sí, pero eso no era plaza de toros, era caballería real donde se entrenaban los caballeros y los caballos para la batalla y se echaban toros para adiestrar los caballos en la batalla, pero no es que fuera el toreo en sí. El toreo nace allí en 1754, con la llegada de uno de los más grandes toreros que existió en el mundo hasta hoy. Fue Pedro Romero. Pedro Romero mató 5.600 toros y jamás los rozó ni uno. Pero una escuela, sí, podríamos dar y tirar y estaríamos aquí hasta mañana. Pero sí quiero ya para terminar con lo que es toro, lo que es el toro. Ahí tengo una plaza de toros de la antigua, creo que esta es la Ollenca 1. Pero esta creo que ahí tiene que verlo. Bueno, la plaza de toros de... Quiero contar la historia que también tiene una cosita para mí, digamos, anormal, ¿no? Porque es anormal. Es la plaza de toros de Santa Catalina. Como explicaba al principio, ha habido 17 plazas de toros, la Ollenca hubo 4 en distintas épocas, pero tuvo una importancia muy importante en Cádiz, porque la mitad, por ejemplo, la Ollenca, esta, la podemos observar en la maqueta de 1777 que se encuentra en el Museo Histórico de las Cortes de Cádiz. Pues esa es la primera. Bueno, pues eso se hace con 120 corridas de toros. ¿Para qué? Para pagar hospitalitos de mujeres, la cárcel real, todo eso se construye, y el hospicio, todo eso se construye con los beneficios de las plazas de toros. Evidentemente de aquello no estaba muy confesionado, que era la lidia del toro, que se llamaba toreo, pero el toreo en realidad lo empieza el paquiro.
que es cuando empieza a ordenar las lidias, como hoy conocemos, aunque se fue transformando, por ejemplo, cada vez el traje de luces, estas cositas, pero lo que era el toreo empieza, la historia del toreo empieza cuando es organizado. Antes había juego del toro con el caballo, todas esas cosas. Bueno, pues en esta plaza de toros me gusta mencionarla porque ocurren dos cosas muy características. De hecho, la solicitan las Cortes de Cádiz en el 1812. Pues sabemos que se hacía una plaza, se terminaban las 120 corridas de toros, enseguida se derribaban, otras salían ardiendo. ¿Por qué salían ardiendo? Porque todas estas plazas no eran redondas, eran hexagonales, pero de madera. ¿Y qué ocurría? Se fumaba, tal, se tiraba las colillas. Bueno, de eso casi yo de niño recuerdo que incluso en el fútbol había un tío con un cubo de agua, porque tirabas la colilla y todos los papeles que había ahí salían ardiendo. Y que el agua se largaba un cubo de agua y la gente tan pincha. No se inmutaba, ahí queda, no se alarmaba a nadie. Pero en esta plaza de toros, en el 1812, Francisco Iglesias Darra era un poeta militar que la inaugura a petición de las Cortes de Cádiz. Bueno, aquí se dio un hecho muy característico, que fue la primera plaza de toros donde sale un torero a hombro. Yo dije antes que todo esto tiene una historia y hemos sido pioneros. La primera plaza de toros que sale un torero a hombro fue y se llamó Juan Conde. Tenía 63 años cuando salió de la plaza de toros en su corrida de despedida. Pero hubo más. Esa misma tarde, estando toreando Curro Guillén, uno de los toreros que también tiene una historia impresionante y además única en el mundo hasta hoy. Bueno, pues estando toreando Curro Guillén, se desplomó totalmente una de las partes de la grada de la plaza de toros. Imaginarse que de buena a primera pues se hunde una parte de la plaza con la consecuencia lógica de un montón de heridos, un montón de contursos, un descontrol, y se podéis situar en ese momento. Ahora hay un problema, que hemos dicho que iba al tercer toro de la tarde. Ahora tenemos mínimo 3 o 4 toros en Chiquera. ¿Qué hacemos con esos toros? Esto hay que dar una solución. Las autoridades de aquella época, nada. Vamos a la autoridad. Venid acá, sacar las armas reglamentarias y matar los tiros. Vamos, que los maten ustedes de tiros. Y le dan órdenes para que disparen y maten a balazo a los toros. Y se ejecuta al pie de la letra. Matan a los toros. Lo que ocurre que por la propia detonación de los disparos, la gente se alarma, sale en estampida y se produce multiplicado por 3 los heridos que se habían ocasionado por la propia caída de la grada. Yo creo que eso es una historia que yo creo merece la pena que los gaditanos también la conozcan. Todo eso es historia, Esto no son leyendas, esto ha ocurrido. Hay documentos, lo puedo mostrar. Existió esta plaza, sin embargo, no se llegó a desmantelar, sino que se restaura y se deja, en principio, entre comillas, para ejecutar movimientos ecuestres, alguna corrida novillada que no fuesen de muerte, porque se prohibieron las corridas de muerte. Entonces, al año siguiente, el dueño de la plaza fue muy insistente, peleó mucho y luchó y consiguió otra vez las corridas de muerte, pero novilladas, hasta que ya esa plaza de toros pues desapareció. También decir que también fue emblemática porque fue la única plaza de toros, porque a él no le gustaba. Según yo no lo conocí personalmente, pero dice que no le gustaban los toros, al rey Fernando VII. El 1814 hizo presencia en esa plaza de toros. Por eso la destaco también un poquito por todos estos hechos que ocurrieron. Aunque ya digo, si nos volvemos a la
primera de la Ollenca, también tiene la historia que el primer torero que torea en esa plaza de toros era un gaditano, Lorencillo se llamaba, y tiene también una historia curiosa, que era hijo de era morenito, era negro, y claro, del barrio de Santa María, cuidado, negro y del barrio de Santa María, eso como que mosqueaba un poquito. Claro, resulta de que este chaval era hijo de una señora de alta alcurnia que se acuesta con el antillano, el servidor suyo, el criado, y el criado era negro, y tiene ese niño. Ese niño después tuvo una vida muy mal porque ninguno querían al niño, se querían en los hospicios y tal. El niño sale torero. El niño sale torero y en esta plaza lo mata un toro. Esas son historias que cada plaza tiene una. Sigo, si yo me puedo llevar aquí esta mañana, pero llevamos ya. Venga, vamos a ver qué te podemos. Mira, aquí tengo, aunque no es de Cali, pero sí que las relaciones con lo que he hablado, esto, mira, lo voy a contar, es dramática, pero la voy a contar también. Esta fotografía que ustedes ven ahí, este señor precisamente es Curroñín y el otro es Juan León, que fueron los dos que precisamente estaban toreando junto con el platero, que en esta corrida no va. Resulta que yo digo que muere por culpa de la caída de la grada. Y digo esto porque esto es una apreciación mía y una cosa que yo me he montado a la cabeza. No es una historia que esté documentada. Lo que voy a decir no esto está documentado, pero vamos, hay que demostrado. Pero digo, si este hombre, la grada no se hubiese desprendido, este hombre no fallece. ¿Y por qué digo esto? Todavía. Porque este hombre torea esa corrida porque se desploma la de Cádiz. Y entonces, pues este va a torear aquí. Si no se cae, sigue toreando aquí y no se va allí. A ver, es una teoría mía. Pero es curiosa esta historia también porque esto que estáis viendo jamás en la historia del toreo nunca se ha dado. Que un toro lleve a dos toreros enganchados en un carapitón, no se ha visto nunca. Nunca jamás. Resulta de que cuando, y eso es que lo mata, es en realidad el público. Porque el público muchas veces tenemos que la marinera. Este hombre cuando va a torear ronda, resulta que había una gran rivalidad. Aquí había dos escuelas que marcaban lo que era la historia del toreo. Una era la sevillana y otra era la rondeña. Punto. Se caracterizaba como unos decían que el mejor toreo, oye, el sevillano, el otro, oye, que va, el mejor toreo, el nuestro. Pero ¿en qué se diferenciaba? Que, por ejemplo, el toreo de Curroñín, pues era un hombre que no exprimía los toros, sino que le daba los mínimos pases posibles y se iba al volapié y mataba a los toros. Mal, pero los mataba al volapié. Es decir, se enfrentaba el hombre con la fiera en todo su apogeo. El otro era todo lo contrario, era el que mataba al toro de movimiento. Media hora dándole paso y venga, cuando era el toro, entonces el tío entraba y mataba al toro. Entonces, ahí había siempre la escuela rondeña, nunca podía ver a la sevillana ni a la sevillana rondeña. Cuando este hombre va a torear esa corrida, hubo una polémica allí, la gente le decía insultos, había un tal entre la multitud, me acuerdo hasta del nombre, un tal Mafrendi, que oculto entre un grupo, no sé qué, tú no tienes, tírate al toro, que no qué, y el hombre estaba negro, y no paraba de mirar la grada a ver quién lo insultaba, a ver quién, y estaba tan nervioso, y no estaba dentro de sí, que fue el motivo por el toro, porque cabreado que hizo demostrarle a ese grupito que lo insultaba, que le chillaba, que él era un torero grande. Entonces cogió, se fue directamente al toro a matarlo. Con toda mala suerte que lo empitona, pero lo empitona por el muslo. Y entonces lo lleva precisamente a la misma vuelta del chequero, digo, y lo lanza.
lo lanza contra la tabla, pero no conforme al renete de nuevo. Entonces cuando Juan León, que era su amigo, aparte de compañero, pues al ver que el toro se le va para él, se tira entre los cuernos para intentar de despistar al toro, de cambiarle la trayectoria para que no lo volviera a empitonar. Pues lo empitona. Unos dicen, y yo he leído varias historias de este hombre, unos dicen que lo vuelve a empitonar pero por el muslo izquierdo, y otros dicen que por el pecho. Yo me inclino que por el pecho, recuerdo más mucho. Esas son imágenes gráficas, y lo cogió por el pecho, lo atravesó. Pero curiosamente,